¿Cómo esperar lo mejor de Dios en medio de las dificultades que la iglesia y que nosotros podamos estar viviendo? Usted seguramente que está viviendo algún problema, alguna dificultad debe estar teniendo. Y si no lo está teniendo, pues va a venir, ¿cierto? Porque la vida consiste en que hay problemas, dificultades. Cada uno de nosotros batallamos y lidiamos con situaciones difíciles, con situaciones complicadas. En la salud, en la parte financiera, en la parte familiar, luchamos con los hijos, luchamos con nuestro hogar, luchamos por la parte financiera, enfermedades, o sea, todos de alguna manera estamos en una lucha, ¿cierto? Todos. Pero qué bueno que pudiéramos sufrir por el Evangelio, ¿no? O sea, que nuestras luchas fueran por la palabra, por el Evangelio de Jesucristo, que realmente nosotros estuviéramos sufriendo de alguna manera es por ser cristianos, porque ellos sufrían era por ser cristianos, no sufrían por otra cosa. Ellos no sufrían porque les faltaba la plata o porque no tenían el mejor puesto. Ellos sufrían realmente era porque predicaban a Jesús, porque hablaban de la fe y extendieron la fe en Cristo Jesús. Por eso ellos sufrían. Pero igual en medio de todo nosotros estamos llamados a seguirle creyendo a Dios. Por eso es que Hebreos 11:1, usted seguramente lo ha leído muchas veces. Hebreos 11:1 es muy clave para los tesalonicenses, creo que fue clave. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y todo el libro de Hebreos, o por lo menos este capítulo, habla de la fe. Y la definición más clara es: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y vamos a detenernos en esa parte solamente que dice la certeza de lo que se espera. Certeza de lo que se espera. Y creo que aquí vale la pena hacernos dos preguntas claves en nuestra vida. La primera sería: ¿de quién esperamos nosotros? Y la segunda sería: ¿qué esperamos de aquel de quien esperamos? ¿Sí me hago entender? Primero, ¿de quién esperamos nosotros? Y la segunda, ¿qué esperamos de aquel en el cual esperamos? La primera pregunta: ¿de quién esperamos? La mayoría de nosotros no esperamos en Dios. No esperamos de Dios, esperamos de la gente, esperamos de las personas, esperamos del trabajo, esperamos del dinero, esperamos del gobierno, esperamos y nos llevamos sorpresas. Entonces, esperamos mucho nosotros de la sociedad, esperamos mucho nosotros del gobierno, esperamos demasiado de las personas, y de quien deberíamos de esperar es de Dios. Cuando nuestra esperanza y cuando esperamos de Él, entonces nosotros creemos que nuestra fe realmente está enfocada. Esperar. ¿De quién espera usted? La mayoría de los problemas y de las frustraciones de los seres humanos es porque han esperado demasiado en la gente. El esposo espera demasiado de la esposa. Los padres esperan demasiado de los hijos esperan demasiado de los padres. O sea, esperamos mucho, y ninguno de nosotros somos dioses para poder suplir y llenar cualquier vacío y cualquier situación. Escasamente lograremos suplir ciertas cosas, pero no lo vamos a llenar todo en nadie. El problema de la frustración nuestra es esa: esperamos demasiado, esperamos mucho a veces de la iglesia, esperamos mucho a veces del pastor, ¿sí o no? Y nos llevamos unas decepciones terribles. Entonces no espere demasiado, porque ahí está el propósito de la fe. La fe es de quién espera usted y qué espera. Esperamos mucho y esperamos demasiado y esperamos lo mejor de las personas, y las personas nunca nos van a dar lo mejor y lo perfecto. Nunca. Uno a veces piensa que los hijos le van a llenar todo, pero mentira. Y entonces te tienes uno
y entonces el primero piensas que va a suplir y va a llenar y no, y el segundo peor y el tercero menos. Y muchos se casan también, entonces se casan con uno y después dejan ese y se casan con otro y se casan con, y así como la mujer samaritana, buscando, esperando de la gente. Qué decepción tan grande, ¿no? Qué decepción tan grande. Ni siquiera espere de su profesión. ¿Cuántos profesionales hay que están en nada? Porque esperan demasiado de eso, esperan demasiado de lo que pudieran tener con sus propios recursos y con sus propios medios. Ahora, si nosotros concluimos que en quien debemos esperar realmente es en Dios, porque el pasaje está hablando de eso. La fe es la certeza de lo que se espera, pero cuando yo espero ¿en quién? En Dios. Entonces, cuando yo espero en Dios, entonces hay certeza. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo espero en Dios hay certeza. Cuando espero en la gente hay incertidumbre. ¿No te parece? Esperar en la gente es incierto. Es muy incierto. Y cuando espero en Dios hay certeza. Ahora, ¿qué debo esperar de Dios? Pues de Dios debo esperar lo mejor. ¿Estamos de acuerdo? O sea, usted espere lo mejor de Dios. En medio de cualquier situación que esté, pero espere siempre lo mejor de Dios. Esperemos siempre lo mejor de Dios, porque esa es la certeza, que yo creo en un Dios en el cual yo puedo esperar de Él lo mejor. Lo mejor. No espere de Dios lo mejor, lo peor. Mucha gente espera lo peor de Dios. Dios no va a oír mis oraciones. Dios está sordo, ¿no es cierto? Dios se olvidó de mí. Dios no me va a bendecir. Esperamos a veces de Él lo peor. O Dios me va a enviar una enfermedad. No. De Dios esperemos siempre lo mejor. Y lo mejor para los tesalonicenses no era que los problemas se acabaran, porque cualquiera hubiese podido decir, bueno, lo mejor que le podían pasar a los tesalonicenses era que los dejaran de perseguir, ¿sí o no? Lo mejor que les pudiese haber pasado a los tesalonicenses es que ellos predicaran el evangelio y ningún problema hubiesen tenido. Pero lo mejor desde la perspectiva de Dios no era eso. Lo mejor desde la perspectiva de Dios para los tesalonicenses era que a pesar de todo lo que estaban viviendo, a pesar de todo lo que estaban sufriendo ellos, a pesar de la prisión, de la persecución, ellos crecían en la fe. Eso era lo mejor que les podía pasar. ¿Estamos de acuerdo? O sea que en medio de estaban creciendo, lo mejor estaba sucediendo en ellos. ¿Y qué era lo mejor que Dios estaba obrando en ellos? Era una fe fuerte, una fe arraigada, una fe firme, ¿cierto? No una fe débil, una fe probada como el oro, que dice la Biblia, pasada por fuego, ¿verdad? Que les hacía a ellos personas fuertes, capaces de enfrentar las situaciones más difíciles que pudieran haber vivido. Eso era lo mejor para ellos. Esperar lo mejor de Dios entonces no siempre tiene que ver con que los problemas se van a acabar, las situaciones se van a resolver, lo que usted planea se le va a dar. No siempre es así. No siempre. Entonces espero lo mejor de Dios porque sé que en medio de lo que pueda fracasar, aún Dios va a ayudarme y me va a sostener y me va a dar la fe suficiente para seguir adelante, pese a que las cosas no salgan como yo planeé. De hecho, muchos de sus planes ni siquiera se van a llevar a cabo. Muchos. Y vamos a tener frustraciones en muchas cosas. Esperar lo mejor. Entonces no es esperar que todo salga de acuerdo a mis planes. Esperar lo mejor de Dios es esperar que todo salga de acuerdo a su plan y a su voluntad. El plan de Dios para los tesalonicenses era que fuera una iglesia fuerte, una iglesia firme, una iglesia que predicara el evangelio, que a las 3 semanas, después de 3 semanas de Pablo estar ahí, fuera una iglesia que creciera en la fe y que Pablo ya no tenía necesidad de predicar porque ellos lo predicaban, porque ellos
habían asumido esa responsabilidad. Eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. La Biblia, el Señor dice en su palabra: te haré entender, ¿no? Y te enseñaré el camino en que debes andar, ¿verdad? Sobre ti fijaré mis ojos. Ese es el plan de Dios y la voluntad de Dios. El camino en que debo andar es el camino del Señor. El camino en que debo andar es el plan de Dios, no es lo que yo quiero y lo que a mí me parece y como yo quiero, sino como Dios quiere. En otra versión dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida. El mejor sendero para la vida de los tesalonicenses era el sendero de la persecución, imagínate. El sendero del dolor y del sufrimiento. Era el mejor para ellos, porque a través de eso iban a crecer, iban a ser fuertes, iban a poder enfrentar situaciones más difíciles cada vez. Entonces, el mejor sendero para nosotros es que en medio de los problemas y de las dificultades que estemos viviendo, nuestra fe que crezca, se fortalezca, se afirme. Eso es realmente una fe puesta en Dios. La certeza de lo que espero, que a la postre Dios va a obrar de alguna manera, pero va a obrar. Por eso, si usted va a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12 al 13, algo que leímos hace 8 días, pero lo pasamos rápidamente, les dice Pablo a los tesalonicenses, este era el anhelo de Pablo, primera de Tesalonicenses 3, 12, 13, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Para qué? Dice allí: sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ahí está, Pablo lo tenía claro. Pablo decía: yo lo único que quiero es que ustedes crezcan y abunden en el amor unos para con los otros, ¿sí? Y dice: para que sean afirmados en vuestra fe, afirmados en vuestros corazones, irreprensibles en la santidad. Todo lo que sucede en nuestra vida, todo lo que usted no se anda buscando, porque muchos de los problemas nos los andamos buscando, ¿no? A veces nos los andamos buscando, de eso no se trata. No es que usted se ande buscando los problemas y las dificultades, no, esos problemas que usted no se los busca, esas cosas que suceden en su vida cuando usted está tratando de hacerlo mejor y suceden, cuando usted está orando y suceden, cuando usted está leyendo la Biblia y pasan, ¿no es cierto? Cuando usted está yendo a la iglesia y le sucedió. Esas cosas que suceden en nuestra vida, eso que pasa en nosotros, eso que acontece en nuestras vidas, eso es lo que va a afirmar nuestros corazones. Eso es lo que dice Pablo. Eso es lo que nos va a hacer irreprensibles en la santidad. Eso nos hace más santos. Cada situación que vivimos en la vida nos hace más santos. ¿Para qué? Para cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga estemos santos. ¿Cierto? Por eso me parece importante cómo Dios hace la comparación entre Él y nosotros. Él, el novio. Nosotros, la novia. Así dice la Biblia, que la iglesia es la novia del Cordero, y que vendrá para casarse, las bodas del Cordero. Es nuestro anhelo. Así como una novia anhela casarse, claro que las mujeres de ahora ya no anhelan casarse. Muchas ya no anhelan casarse. Y muchas ni siquiera se preparan para casarse, ni se guardan para casarse. El propósito de Dios sigue siendo el mismo. La iglesia, como la novia de Cristo, es una iglesia que debería de estar siendo preparada, santa. Así debería de ser la novia acá, las mujeres, ¿no es cierto? Guardar su cuerpo, guardarse para el novio. Y lógicamente el novio debe hacer lo mismo.
la novia, y la novia anhela casarse. Y la novia anhela porque se ha guardado, ¿cierto? Cuando tú como novia ya no te guardaste, ya poco anhelas. Pero cuando la novia se ha guardado, se ha cuidado, ha estado santa, anhela, espera. Esa es la imagen que hay en la Biblia y es vigente, sigue siendo vigente. Por eso Pablo les dice a los tesalonicenses: ustedes son como esa novia, ¿no es cierto?, que está siendo perfeccionada, santificada, está cada vez mejor para cuando llegue Cristo se case con ustedes. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. Bueno, y más abajo en el capítulo 4, versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios, léalo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice, la voluntad de Dios es tu santificación. Imagínate, la voluntad de Dios para ti, ¿cuál es? No es que tengas plata, no es que tengas fincas, no es que tengas carros. No, la voluntad de Dios es la santificación. Ser santos cada vez más como Él. Esa es la voluntad de Dios. Y en eso Dios trabaja y obra en nuestras vidas. Entonces, esperar lo mejor de Dios cuando las cosas iban tan mal, cuando las cosas no parecían mejorar, era un propósito de Dios para los tesalonicenses, que ellos aprendieran a esperar en Él, a confiar en Él a pesar de todo. Y hay una historia en la Biblia que nos puede ilustrar un poco más acerca de cómo usted y yo podríamos esperar lo mejor de Dios, cuál sería la razón por la cual deberíamos esperar lo mejor de Dios. Y está en la historia de David y Goliat, ¿no? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Seguramente no tenemos necesidad de leer todo el capítulo 17 porque está en el capítulo 17 de Samuel, ¿no? Pero usted seguramente lo va a leer, pero la historia nos la sabemos desde chiquitos. A nosotros nos contaron la historia de David y Goliat. Bueno, nosotros no pasamos por el arca en la iglesia porque nosotros llegamos a Cristo ya cuando estábamos, no digamos viejos, pero la mayoría de nosotros ya conocimos a Jesús cuando ya teníamos una edad avanzada, ¿cierto? Pero qué privilegio los niños nuestros que vienen al arca y les enseñan la historia de David y Goliat, porque no es una historia y no es una fábula y no es un cuento. Los que creemos en la Biblia sabemos que eso no es un cuento, es una realidad y es una verdad que pasó y hay hechos sobrenaturales ahí. ¿Y qué podemos aprender de la historia de David con relación a ese gigante y a ese momento difícil? ¿Qué podemos aprender de ese pasaje en cuanto a esperar lo mejor de Dios para nosotros? Lo primero, y es que esperar lo mejor de Dios honra a Dios. Cuando usted espera lo mejor de Él, usted honra a Dios esperando lo mejor. Espero que me entienda. Y dice, vamos solamente a 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 46. ¿Cómo David llegó delante del filisteo y qué declaró y por qué declaró lo que declaró? Primera de Samuel 17, 46. Como podrán darse cuenta, ya no tenemos versículos en la pantalla porque en nuestro computador ya lo dimos de baja. 17:46 dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, ¿cierto? ¿Y yo qué? Te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esa es una declaración de fe, no en su capacidad ni en lo que él había predecido, sino en Dios. Dice, Dios va a hacer esto. Dios va a obrar de una manera que Él me va a dar la victoria
gloria. Y no para que yo me sienta orgulloso de mí mismo, sino para que Él sea glorificado. Como quien dice, David lo que estaba diciendo cuando se fue a enfrentar con el gigante, le estaba diciendo es que usted no sabe quién es mi padre, ¿cierto? Es que yo sí sé quién es mi papá. Y mi papá lo puede hacer todo. Qué bueno es que cuando uno como papá viene el hijo, cuando está chiquito, ¿no? Porque cuando ya crecen ya cambian de parecer con relación a uno. Pero cuando son chiquitos, nuestros hijos dicen, uy, mi papá puede arreglarlo todo. Yo me acuerdo que mis hijos llegaban con los juguetes, papá, arréglalo porque tú lo arreglas. Algo vas a hacer con este juguete, lo vas a arreglar. Y créanme que uno hacía todo lo humanamente posible para arreglárselo. Le buscaba el tornillo, le buscaba otro, lo pegaba, cualquier cosa, pero ahí está. ¿Y cómo se iba nuestro hijo o nuestros hijos? Contentos. Pero en su mente y en su corazón él decía, mi papá lo arregla todo. Él puede hacerlo todo. Lastimosamente cuando ya van creciendo, ya nos van conociendo un poco más, ¿no es cierto? Ya no somos esos padres que los arreglan. Después le dicen es que usted lo daña todo, lo complica todo, que no me deja salir, que no me da permiso. Usted, como dicen los jóvenes, nada que ver usted conmigo. Pero cuando nuestros hijos, a pesar de todo, siguen confiando en nosotros y dicen, es que mi papá le da solución a las cosas, ¿qué sucede en mi corazón? ¿Qué sucede en el corazón de un padre o de una madre? Pues honra. ¿Sí? Honra, me siento bien, ¿no es cierto? Yo estoy haciendo lo que debo hacer y mira cómo mi hijo me honra porque él cree que yo lo puedo hacer, que yo le puedo resolver, que yo puedo darle solución a las cosas. Qué honra que le damos a Dios cuando nosotros decimos, Él le va a dar solución. Eso es lo que estaba diciendo David. David le estaba diciendo, Dios va a solucionar este problema. Dios me va a dar la victoria. Dios lo va a hacer. Dios entregará los filisteos y va a derrotar a los dios. Yo creo en Dios. Él esperaba lo mejor de Dios. Él esperaba que Dios hiciera algo al respecto. Esperar lo mejor de Dios lo honra a Él. Cuando usted dice, yo creo que Dios no me va a oír, yo creo que Dios se olvidó de mí, eso no honra a Dios. Eso no honra a Dios. Mucha gente se refiere a Dios como un Dios sordo, como un Dios mudo. Y Dios no está ni sordo, ni mudo, ni ciego, porque Dios ve, oye. Él es Dios y yo lo creo. Segundo, ¿qué otro aspecto podemos aprender de esto? Que esperar lo mejor de Él, la mayoría de veces aumenta nuestras habilidades y nuestras capacidades. Esperar lo mejor de Él hace que mis capacidades sean aumentadas o muchas capacidades se dejen ver. ¿A qué me refiero con esto? David había tenido ciertas capacidades, ¿no es cierto? ¿Cuál era la mejor capacidad que David tenía? ¿Se acuerdan? Según la historia que nos contaron. Tenía una puntería, él andaba por ahí enfrentándose con los osos, con los leones, ¿verdad? Eso era, él parecía que tenía un arma especial, ¿verdad? Una honda, y esa honda. Pero hablando de sus habilidades, de sus capacidades, ¿no es cierto? Él parece que tenía una honda y con esa no era una moto, era una honda, era una resortera. Y esa era su habilidad parece que era tan espectacular como él cogía esa honda y le pegaba a los animales cuando se metían con sus ovejas, cuando se metían con su rebaño. Él tenía una puntería impresionante. Su habilidad, él aprendió eso. Pero cuando él confió en Dios y esperó lo mejor de Dios, su habilidad se multiplicó.
Porque usted sabe que dice la Biblia que él fue y se enfrentó al gigante y él no sacó otra arma sino la que él sabía y que tenía y lo que él podía hacer. Y cogió la piedra y cogió la onda y dice la Biblia que la lanzó y bueno, y le pegó a ese gigante en toda la frente acá. Ahí era el obrar de Dios, multiplicando la habilidad que él tenía. Claro, o sea, Dios hizo algo sobrenatural allí, pero con la habilidad que él tenía. Dios allí multiplicó. Dios no nos ha dado talentos o capacidades porque sí. Cuando tú confías en Dios y esperas lo mejor de Dios, aún esas capacidades que tú tienes, Dios las va a multiplicar y las va a bendecir más y se dejarán ver mejor confiando en Dios, con la fe puesta en Él. No en nosotros ni en nuestras propias capacidades. Cuando confiamos solamente en lo que podemos hacer, solamente llegaremos a eso, a lo que podemos hacer. Pero cuando confiamos en Dios y esperamos lo mejor de Él, lo que podemos hacer y las capacidades que tenemos se van a ver superadas, se van a ver mejoradas. Las habilidades van a crecer, van a mejorar. Tercero, que creo que es lo más importante, y es que esperar lo mejor de Dios anima y fortalece a otros. Cuando usted es una persona, y yo soy una persona como los tesalonicenses, que esperaba lo mejor de Dios y ellos esperaban lo mejor de Dios, eso fortaleció a otros. La Biblia dice que cuando Pablo escuchó acerca de la fe de los tesalonicenses, Pablo fue fortalecido, Pablo fue animado, ¿cierto? Pablo no estuvo más preocupado porque los tesalonicenses tal vez hubiesen ido a ser persuadidos y hubiesen sido alejados de la fe. Al contrario, dice la Biblia que él se alegró, ¿verdad? Y se gozó al ver a los tesalonicenses en esa actitud, ¿cierto? Porque dice, pero cuando Timoteo volvió, eso está en el capítulo 3, versículos 6 al 9, dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, que dice allí, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. ¿Estamos? Fuimos consolados por medio de vosotros, por medio de vuestra fe. La fe de ellos consoló a Pablo, fortaleció a Pablo. Tu fe le puede fortalecer a otros, tu fe le puede animar a otros, tu fe puede hacer que otros crean. La fe nuestra puede hacer que otros sean animados. Y luego dice en el versículo 8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. O sea, como quien dice, nuestra vida tiene razón de ser porque ustedes están firmes en el Señor. Nuestra vida tiene propósito. Y luego dice versículo 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué acción de gracias sabiendo que la fe de ustedes es tan fuerte y tan firme? Pablo se sentía en deuda hasta con Dios por esa fe que tenían ellos. La fe, el esperar lo mejor de Dios, fortalece a otros. Esperar lo mejor de Dios, entonces honra a Dios. Esperar lo mejor de Dios aumenta y desarrolla tus habilidades. Esperar lo mejor de Dios hace que otros también sean, ¿qué? Fortalecidos, animados. La Biblia dice que cuando David logró su objetivo, creerle a Dios, y el gigante cayó, dice que al ver el ejército el ejército fue animado. Al ver los israelitas que eso había sucedido allí, que Dios había obrado, dice la Biblia que el ejército se animó y entonces persiguieron a los filisteos. De ahí se armaron de valor y fueron tras los filisteos y vencieron. Nuestra fe puede hacer que otros sean levantados y otros sean animados. Esperar lo mejor de Dios nos va a ayudar en ese propósito. Algunos de ustedes pueden estar diciendo hoy, pero bueno, es que mi realidad es que usted no sabe los problemas que yo estoy viviendo, es que usted no sabe lo que estoy pasando, es que usted no sabe lo que estoy enfrentando, es que usted no sabe el problema en el cual estoy metido, la situación en la cual no lo sé, y a veces no quiero saberlo.
solamente aquellos que me digan ore por mí, pero lo mejor es que Dios sí lo sabe, ¿cierto? Y no lo sé, pero lo que sí sé es que en medio de cualquier situación que estemos viviendo, en medio de cualquier situación que estés viviendo tú, lo único que te va a fortalecer, lo único que va a sostenerte es tu confianza en Dios. Es esperar lo mejor de Él, aún en eso, esperar lo mejor de Él. Esperar. Cuando estuvimos visitando a Rosita en los últimos días de su agonía, de su enfermedad, ella ya esperaba lo mejor. Lo mejor para ella ya era irse con el Señor. Llega un momento en la vida del cristiano que ya lo que espera, lo mejor que puede esperar y lo mejor que le puede suceder es irse con el Señor. Para muchos eso es lo peor. Morirse es lo peor. Pero ¿cómo cultivar y cómo hacer que esto suceda? Y quiero darle cuatro consejos tal vez que usted pueda recibir hoy para que su fe sea fuerte y que usted aprenda a esperar de Dios lo mejor. Lo primero, conéctese con Dios cada mañana. Cada mañana es muy importante que usted busque de Dios. David lo hacía, por eso es que David decía: temprano yo te buscaré, de madrugada me acercaré a ti y esperaré. Yo creo que eso fue lo que fortaleció siempre a David. Y siempre esperaba lo mejor de Dios, porque temprano buscaba a Dios. No es una necesidad nuestra cuando le decimos a la iglesia: haga devocional. No es una necesidad nuestra, no. Es porque sabemos que cuando usted temprano se levanta y busca al Señor, su fe es fortalecida. Usted ahí encuentra realmente fuerza. Usted ahí encuentra realmente que su fe es fortalecida. Entonces, conéctese con Dios cada mañana. Segundo, lea la palabra de Dios cada mañana. Y durante el día, medite en las promesas de Dios. Y sobre todo, ¿sabe algo que lo va a animar en medio de las dificultades? Sobre todo, piense siempre en la venida de Cristo. ¿Sabe por qué Pablo les hablaba de la venida de Cristo? Porque ellos necesitaban enfocarse en que Cristo venía. En medio de lo que estaban sufriendo, es que Cristo viene. ¿Qué tal un niño, no es cierto? Que le hacen bullying en el colegio, que lo están molestando en el colegio, pero sabe que papá viene por él. Pero sabe que a tal hora ya está por y él está esperando que llegue su padre. Lo que lo anima a él es que lo van a ir a recoger, ¿sí o no? Lo que le da y seguramente está ahí ansioso a qué horas vienen por él, porque sabe que se va a ir o con mamá o con papá, pero se va a ir, va a dejar ese lugar. Sabes que la tierra a veces este lugar se vuelve el lugar de dificultad, el lugar de bullying. Aquí a los cristianos nos hacen bullying. Y uno debería de anhelar: Señor, Cristo viene, Cristo va a venir por mí. No sé si por ti, pero por mí sí. No sé si usted lo espera, pero yo sí. Si usted no lo espera, está grave, yo sí lo espero. Y quiero que venga, sí, quiero que venga. ¿Y cuándo? Ya. Creo que eso es espero que venga ya. Porque cuando Él venga, las cargas, todo será quitado. ¿Cierto? Este vestido terrenal será quitado y seremos vestidos de algo incorruptible. Eso es fe. Y cuando nosotros nos la pasamos meditando en eso, cuando nosotros hemos buscado en la mañana del Señor, cuando hemos ido a la palabra y hemos leído la palabra, o yo no sé si a usted el leer Tesalonicenses, sobre todo los versículos que hemos estado leyendo en estos días, no sé si a usted le ha fortalecido, pero creo que eso nos ha fortalecido a muchos, porque nosotros decimos: Cristo viene. Y viene más pronto de lo que se imagina. El Señor viene. Y si usted no lo cree, pues usted está dejando a un lado la esperanza más gloriosa y más grande que puede tener cualquier ser humano: la venida del Señor. ¿Qué es lo que nos sostiene a nosotros? David
Si usted quiere aprender la importancia de la palabra, lea el Salmo 119. Salmo 119 es el más largo, pero ahí encuentra todo lo que dice David acerca de la palabra de Dios, acerca de lo importante. Y yo extracté solamente el versículo 15 y 16, cuando David dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. Por favor, si tiene su Biblia, búsquelo y lo leemos juntos. Salmo 119, 15, 16. Qué impresionante. Si es su propia Biblia, subráyelo. Si es Biblia prestada, no lo subraye. Decía David, dice él: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Eso es lo que a nosotros nos sostiene. Porque le insistimos a la iglesia: lea la Biblia, haga su devocional, estudie la palabra. Por esto, sencillamente, porque esto es lo que sostiene a una persona en medio de las dificultades. Esto es lo que hace que una persona espere lo mejor de Dios para su vida. No es el mundo, no son las noticias, no es la revista Cromos, no es la farándula, es la palabra. Eso no dice la Biblia: en tus mandamientos meditaré, me regocijaré, no me olvidaré. Qué bueno que pudiéramos decir hoy eso, ¿no es cierto? Yo hoy decido meditar en tu palabra, considerar tus caminos, regocijarme en tu palabra y no olvidarme de tu palabra. Eso es lo que nos hace falta a nosotros. Tercer consejo: confía en el amor de Dios incluso cuando las cosas van de mal en peor. Confía en el amor de Dios, o sea, siga creyendo que Dios lo ama, siga esperando y afirmando ese amor de Dios para su vida. Dios te ama. Por eso es que el salmista decía en los momentos más difíciles que tal vez pudo experimentar David: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Jehová. Él sabía cuánto lo amaba a Dios, por eso le decía a su alma: ¿por qué te abates? Espera en el Señor. ¿Por qué se abate? Dios nos ama, y aún en medio de los problemas que pudiéramos estar teniendo, no significa que Dios no nos ame, significa que su amor va a sostenernos en medio de. Su amor nos va a sostener, porque su amor está lleno de gracia. Él nos va a sostener, Él te va a sostener. Y el último consejo: ten comunión con otros creyentes. Tengamos comunión con otros creyentes. ¿Sabe lo que los tesalonicenses los fortaleció en su fe? El estar juntos, el tener comunión unos con otros, el que seguramente ellos se animaban el uno al otro y seguramente sí se reunían y contaban a quién mataron esta semana. Dirían: bueno, ¿y a qué familia acabaron esta semana? Porque los mataban. Por ser cristianos los mataban. Y seguramente ellos se reunían, pero luego se animaban los unos a otros y seguramente seguían confiando en el Señor, pero estaban juntos. ¿Por qué insistimos? Ven a la iglesia, congrégate, reunámonos. Por eso, sencillamente, porque el estar juntos nos anima. Usted solo, por allá, como una oveja deprimida, ¿no? Solita por allá. Las ovejas no se hicieron para estar solas, las ovejas se hicieron para estar en rebaño. Los leones no tienen necesidad. ¿No ha visto un rebaño de leones? Un pastor de leones. Ellos se cuidan solos, ellos cazan solos, ellos están solos y se cuidan solos, y tal vez tienen por ahí una manada, pero si se trata de estar solos, ellos pueden sobrevivir. Pero una oveja, no. Una oveja está diseñada para estar en rebaño y para estar con un pastor. ¿Por qué? Porque la oveja es depresiva,
Las ovejas son miedosas. Las ovejas son de ese estilo. Tienen un miedo terrible las ovejas. Por eso yo me considero una buena oveja, porque a mí me da miedo muchas cosas. Cuando usted tiene la oportunidad de tomar un corderito en sus brazos, yo una vez fuimos a una finca y cogimos un corderito, y cuando usted lo coge, usted le siente el corazón que empieza a acelerarse impresionantemente, a 1000 empiezan ellos, porque sienten un miedo. Por eso es que David decía: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas? Porque sentía eso. Y lo único que lo fortalecía en esos momentos de angustia era el amor de Dios, saber que su pastor. Por eso el Salmo 23 es muy importante: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma, y me guiará por sendas de justicia. El estar en comunión, el estar unos con otros, el estar reunidos, nos anima, nos anima. El vernos, el saber que Dios está obrando en ustedes, en nosotros, eso nos anima, nos anima. Por eso no dejes de congregarte. La Biblia dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No nos dejemos de congregar. Que Dios nos dé la gracia para poder esperar lo mejor de Él en medio de cualquier situación que usted esté viviendo. Pero recuerde, usted nunca podrá esperar lo mejor de Dios si usted no busca temprano al Señor, si usted no se apropia y lee su palabra y descansa en sus principios y decide meditar en su corazón todos los días, si usted no confía en el amor de Dios, que a pesar de todo lo que usted está viviendo, Dios te ama, y si usted no tiene la disciplina de reunirse con otros cristianos, tal vez cuando lleguen los problemas y las dificultades, usted no va a esperar en Dios. Usted va a esperar en usted mismo y en los demás, y tal vez usted va a fracasar. Y tal vez usted va a llegar a un momento depresivo, de crisis emocional. Solamente el confiar en Dios y esperar lo mejor de Él es lo que nos mantiene firmes en esta vida. Le animo a que espere lo mejor de Él todo el resto de su vida.